vamos a estar revisando impactantes fenómenos meteorológicos que están ocurriendo en el mundo, y para eso, Salfate, nos vamos de inmediato a China, porque literalmente una tormenta de arena se tragó una ciudad. Nos vamos a la ciudad de Dunhuang. Hay que entender que las imágenes hablan por sí solo. Me encantaría celebrar, pero vamos a ser obviamente buenos compañeros con los chinos en esta pasada, porque esta tormenta de arena, tal cual como lo anunciaron nuestros compañeros, se tomó y cubrió por completo toda esta localidad en el país oriental, para no creerlo. No es película, no es el tráiler de la nueva cinta de desastre apocalíptico, es cómo se viene encima este murallón de arena. ¡Ojo! Mira eso. Vamos a entender, no, sí, o sea, piensa los que están viviendo ahí, o sea, piensa la gente que está en ese edificio. La Villa Frey, ponte tú, digo. La ropa, entra la ropa. Eso es lo mínimo. Oye, esto trae varias consecuencias. Hay problemas en los autos, después lo mismo cuando están en las veredas cerca de las playas. Ojo, con lo que sucede, esto es normal en esta época que hayan tormentas de arena. ¿Cuál es la problemática? Que el volumen, la intensidad, la exacerbación de los fenómenos climáticos es lo que tiene completamente anonadado a todos los Mira expertos. ese ángulo, chiquillo, hoy impresionante. Pero te das cuenta que esto es igual que la película que obviamente Michael Roldán tiene de cabecera, como en Interestelar, cuando están en este juego de béisbol y suenan las alarmas para avisarle a la gente que tiene que irse a sus casas porque viene una tormenta de arena, tal cual como las imágenes que estamos viendo. Sí, sí. Y tienen que rehacer su vida desde ahí, los platos al revés, porque la arena se cuela por todo, por cualquier lugar del hogar, por cualquier motor de cualquier vehículo. Entonces me parece que este tipo de fenómeno, que puede ser muy llamativo al tema visual, yo creo que va a ser una tendencia que se va a ir repitiendo. Ahora es, ¿cómo enfrentas la vida en un lugar donde este tipo de fenómenos climatológicos se empiezan a dar con mayor frecuencia? Significa que tienes que andar no solamente con la mascarilla, sino que además con algún tipo de pañuelo para protegerte, que no te entre a las fosas nasales. Va a tener que ocupar algún tipo de antiparra a los ojos. A los ojos. Por eso te digo, ¿cómo cambia la percepción de la vida, o cuál es la nueva normalidad, por decirlo así, que tiene que tener un lugar de esta magnitud para enfrentarse a un fenómeno que, insisto, más allá de la densidad de la magnitud, en esta ocasión se va a ir repitiendo cada vez más seguido. Ni pensar en hacer nudismo ahí. Oye, nosotros lo estamos viendo un poco desde acá afuera. ¿Porque te raspas? No sé. Déjame explicarte. Hay un testimonio justamente de personas que vivieron esta tormenta, y acá está que una persona que decía, era un hombre de 33 años, que decía, no podía ver el sol. No sufría una tormenta de arena tan fuerte desde hace varios años. Un poco lo que decía Salfate, de que efectivamente este es un fenómeno que se ha dado, no es tan anormal, pero con esta intensidad, claro que sí es anormal. De hecho, dice, al principio quedé envuelto en un polvo amarillo de la tormenta, luego este polvo se volvió rojo, todo esto él lo estaba viviendo la tormenta, y finalmente se quedó negro este polvo ahí en las imágenes que estábamos viendo, que son impactantes no solamente por los efectos que vienen, de cómo replantearse efectivamente, como dice Lama, el vivir en sociedad, el vivir bajo un contexto en el que en cualquier momento te puede llegar a suceder eso con esa intensidad, sino que esa intensidad va creciendo. O sea, esto ya es el desde para más adelante de cómo va a suceder. Salfate, usted se nos fue a la pantalla. Sí, mira, quiero revisar algunas de las imágenes en detalle, que es lo que estamos mostrando a toda la gente a esta hora de la noche. Fíjate que esto que parece visibilidad cero, hay que entender de que la tormenta de arena, en el momento en que está sucediendo, es una problemática que podríamos designarla de características de impedimento visual, por ejemplo, de suspender todo tipo de actividades. Pero la tormenta de arena no solamente sucede en el momento mismo cuando comienza a tragarse esta ciudad, sino que en la deposición y decantamiento de todas estas partículas. Tratar de limpiar esto, a diferencia incluso de la nieve, que por derretimiento podría entrar en la alcantarilla, esto es una cantidad que después se calcula en un inmenso número de toneladas, de los cuales algunos techos colapsan, ¿cierto? Las viviendas más precarias, por supuesto, pero en general la limpieza y el proceso de tratar de volver a la normalidad, luego que toda esta ciudad ha quedado cubierta, es una de las problemáticas más terribles. Y aunque ustedes no lo crean, hay una parte positiva en este efecto, porque las tormentas de arena, como bien explicado nuestros editores, tienen la capacidad de transportar, de hacer un proceso natural de migración de ciertas semillas que terminan generando una apropiación de cultivos en ciertas áreas.
O sea, esto obviamente es algo que favorece los sembradíos en los lugares de características rurales donde la agricultura se lleva a cabo. Pero lo que es la ciudad misma, y este es el tema, pareciera que es una imposición del hombre que no aporta nada a los ciclos de la vida. Cada vez que hacemos un edificio, la naturaleza no sabe qué hacer con ello. La caca de un animal, sus pisadas en el pasto, todo sirve para algo, pero sin embargo todo lo que hace el hombre no hace más que interrumpir procesos. Y aquí, así como lo veíamos los animales, yo no sé si la Tierra quiere tomarse el espacio que nosotros le hemos robado en el fondo. De todas maneras, quiero tomar el ejemplo que pusiste de Interestelar, donde se muestran estas tormentas de arena, que además en esa película se muestra otra problemática que tiene que ver con la escasez de alimentos. Claro, que el mismo polvo matando la tierra. Claro, y que ellos solamente se alimentaban de maíz, que era lo que tenían más a mano, porque también había ahí una crisis que yo creo que muy pronto ya se va a empezar a exacerbar si seguimos con este tipo de conductas y deteriorando así el planeta. Ahora, hay otra explicación que leía, daban unos investigadores que son como expertos en usos de suelo, decía que todo esto se produce o se habría producido por el mal uso de suelo en Mongolia, que está muy cerquita de esta frontera en donde estamos viendo esto, que está cerca del desierto de Gobi en el sector norte de China. Entonces, lo que dicen estos investigadores es que en el fondo los vientos siempre han estado. O sea, no es una condición extraña, que es como lo que decías tú, pero sin embargo los suelos están tan degradados porque finalmente están cultivando en tierras que no son las más aptas para cultivos, se están sacando los pastos nativos, por así decirlo, y se están haciendo tierras de cultivos que tienen una vida útil, por ejemplo, de 30 años y después esos suelos quedan inutilizables. Entonces toda esa remoción va generando que cuando exista mucho viento se provoquen estas tormentas de arena cada vez más fuertes. Entonces al final uno dice, todo lo que estamos viendo no es por obra y gracia del Señor del Universo, sino que finalmente son acciones del mismo humano, que vamos día a día deteriorando el planeta. No nos damos cuenta porque también hay una necesidad de alimentación, sobre todo en Asia, en donde se concentra la mayor cantidad de población mundial. Entonces aquí uno dice, chuta, necesitamos abastecer de alimentos, cómo se hace, cómo se optimizan los suelos, pero eso también va en detrimento del mismo medio ambiente si no se hace de una manera correcta. Recordemos que hay una proyección de aquí a 50 años en donde el desierto, que es característico del paisaje norte de nuestro país, Chile, podría llegar hasta la quinta región. Pasar a la cuarta región, así como entrar a la quinta región. Imagínate, es tremendo. Todo eso es características más desérticas, como Arica, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Que dice que una vez que eso suceda, es como un incendio que mientras más cobertura tiene, comienza a acelerar el proceso de temperatura y más fácil se quema lo que está alrededor. Vale decir que es progresivo. O sea, un año de desierto, al siguiente avanza más velozmente, y como ahora hay más desierto, avanza más velozmente, y finalmente es donde unas pocas décadas más el paisaje o este tipo de escenario podríamos estarlos viviendo en nuestro propio país. Y el problema es que, bueno, China será todo lo que ustedes quieran, digamos, pero tiene recursos para desenvolverse frente a estas tragedias. Chile, todo lo que le cuesta pararse cuando hay un terremoto histórico, y que empieza a ocurrir esto de forma frecuente. O sea, ahí es donde una vez más vamos a tener que reconsiderar en qué parte de Chile se puede vivir mejor. Y se va corriendo las líneas al sur cada vez más. ¿Es la que quieren comprar los chinos? No por nada. Vamos a hablar de eso, tenemos que hablar de eso. Es súper importante lo que dice Monty. Yo no había llegado a esa información, pero efectivamente acá de nuevo hay una crítica a los medios de comunicación. Cuando uno ve esta noticia, por lo general esto es algo normal, ¿cierto? Se da siempre. El titular, de hecho, recalca, y la información de los medios de comunicación recalca que esto es un fenómeno que se da en ese sector de China y que en el fondo la intensidad es la que va creciendo. Pero no se le da mayor explicación a por qué esta intensidad. Entonces uno puede entender hoy día, con la información que trae Monty, de que efectivamente es un fenómeno que siempre se ha dado, pero que se dé de esta forma, con estas consecuencias, con este ímpetu, sí tenemos responsabilidad nosotros. Y creo que ahí viene mi tirón a los medios de comunicación, que sí tenemos que hacer hincapié cuando nosotros, los seres humanos, ¿y de qué lado? Porque siempre nosotros tenemos responsabilidad al final del día. Pero ¿por qué lado tenemos la responsabilidad efectivamente? ¿Cómo el sobreexplotar ciertas tierras y explotarlas de manera tremendamente inescrupulosa y tremendamente negativa, que uno entiende, se necesita el alimento inmediato para gran sector, pero en el fondo es la forma de explotar esa tierra y esas tierras? La respuesta hoy día sería que